La sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Gracias a quienes se informan a través de la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Hoy en la entrevista del día nos acompaña Susana Morán, ella es presidenta de la Fundación Periodistas Sin Cadenas y periodista de Plan B. Con nuestra invitada hablaremos de la violencia hacia comunicadores y periodistas en el país. Señora Morán, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a este espacio informativo comunitario. Muchísimas gracias por la invitación, siempre encantada de estar con ustedes. A usted por su tiempo. En este 2023, varios colegas periodistas han tenido que abandonar el país tras ser amenazados de muerte. Cuéntenos, por favor, el registro de casos que ustedes tienen frente a este lamentable tema. Sí, definitivamente este año 2023 va a cerrar con uno de los peores años para la libertad de expresión en Ecuador y específicamente debido a que nueve periodistas han tenido que salir del país huyendo de la violencia, huyendo de las amenazas de muerte que han tenido que sufrir a lo largo de este año en una escalada de violencia sin precedentes contra la prensa, que va muy en sintonía también con los indicadores de violencia del país, ¿no? Se prevé que para este año Ecuador se ubique entre los países más violentos de América Latina, quizá llegue al primer lugar y pues obviamente este contexto hace que la profesión, el trabajo de periodista sea mucho más difícil, sea mucho más riesgoso y nosotros hemos identificado en este año que periodistas y medios de comunicación han recibido 28 amenazas de muerte, lo cual es una cifra sin precedentes en nuestra historia, pues solo en el año 2022 habíamos registrado ocho de estas amenazas, es decir, existe un salto vertiginoso, acelerado de la violencia, no solo la violencia, digamos, verbal que ya ha sido muy común en el país, ¿no? Sino ya estamos hablando de violencia letal, ataques armados, amenazas de muerte, como decía en un inicio, que ya buscan comprometer la integridad de los periodistas. Entonces, definitivamente, sí es una situación muy preocupante. Señora Morán, y quizá el pasar a este escenario de violencia letal, ataques armados, ¿qué ha hecho que la situación llegue a este punto de violencia y se agrave en Ecuador? Pues el primero es el contexto. Como mencionaba, Ecuador va a terminar siendo el país más violento de América Latina debido al aumento de los homicidios por cada 100.000 habitantes, que es, digamos, el estándar que permite medir la violencia y compararla entre países. Ecuador va a despuntar este año definitivamente. Y obviamente pues la cobertura de la violencia en general y de hecho la cobertura de cualquier aspecto cotidiano de las comunidades se está poniendo en riesgo a los periodistas. ¿A qué me refiero con la cobertura cotidiana? Por ejemplo, hablar de los problemas del agua, hablar de los problemas del alcantarillado, hablar de la gestión de uno u otro alcalde, hacer transmisiones de ruedas de prensa de la policía cuando capturan bandas, es decir, coberturas que en principio son comunes para el periodismo, que tratan de informar las noticias del día a día, o sea, esos temas que son muy cotidianos, muy cercanos a la gente, a las comunidades, se están volviendo en coberturas peligrosas en sí mismo, lo cual a nosotros nos preocupa muchísimo porque el no poder hablar de la gestión de un alcalde, el no poder hablar de las bandas que están siendo capturadas o que están afectando a una población, pues evidentemente esto va a provocar y está provocando autocensura en los periodistas porque no quieren verse amenazados viendo las experiencias de otros colegas y abandonan estos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos territorios en Ecuador que quedan prácticamente sin
sin información, el país en general no puede saber qué es lo que está pasando. Un caso muy, muy emblemático, por ejemplo, es Durán. Creemos que esta es una zona muy complicada donde ejercer periodismo se ha vuelto en realidad un trabajo de vida o muerte. Como todos conocemos, pues ni siquiera el alcalde de la zona puede ir a administrar este cantón. En el mismo cantón lo está haciendo, tenemos entendido, pues desde otra ciudad. Y eso creo que dice mucho de lo que está pasando en el país, y creo que Durán no es la única zona. También podemos mencionar Esmeraldas, podemos mencionar zonas de los ríos, es decir, sobre todo en la costa está avanzando rápidamente las amenazas contra los periodistas, contra los medios de comunicación, pero también estamos observando estos mismos síntomas, por ejemplo, en la Amazonía, amenazas a radios comunitarias, amenazas a periodistas comunitarios que trabajan temas, por ejemplo, o que denuncian temas relacionados con la minería ilegal, con los delitos ambientales y demás. Entonces, estamos viendo que cada vez estamos viviendo un contexto más agresivo contra la prensa, pero no solamente agresiones verbales o, digamos, insultos y eso, sino ya, insisto, es una amenaza letal contra la vida de los y las periodistas. Y frente a este escenario complejo donde se censura a los periodistas, donde hay ese riesgo latente para las coberturas cotidianas, como usted lo ha mencionado, ¿cuáles son esas garantías que el Estado debe brindar de manera urgente y los desafíos también apremiantes que tienen para este 2024? Sí, el Estado, en primer lugar, es el principal responsable de la seguridad de los periodistas. Es su responsabilidad. No solamente lo decimos nosotros, no solamente lo dice la Constitución ecuatoriana, sino también los estándares internacionales, las convenciones internacionales de derechos humanos a los que Ecuador se ha suscrito. Es decir, tiene obligaciones de cumplimiento con la seguridad de los periodistas, porque no es que los periodistas seamos seres especiales, que merezcamos una atención especial versus el resto de la población, pero el oficio en sí mismo, el trabajo del periodismo es esencial para la democracia. Una democracia sana, saludable, tiene libertad de prensa, tiene libertad de expresión, y lugares donde no existe, donde estas libertades se están cortando, están amenazadas, están en riesgo también las democracias. Entonces el trabajo del periodista es fundamental y por lo tanto los estados están obligados a cuidar y velar por la seguridad de los periodistas. En Ecuador, pues tenemos ya, a través de las reformas a la ley de comunicación, se implementó, se estableció, mejor dicho, la implementación de un mecanismo de protección para periodistas que todavía ha tenido unos avances mínimos, digo yo, porque pues ya existe ya existen los delegados al mecanismo. Este mecanismo lo tiene que dirigir, lo tiene que conformar, lo tiene que establecer el Consejo de Comunicación, que es el organismo rector, digamos, para que este mecanismo se ponga en funcionamiento. Ya están los delegados de este mecanismo, la mayoría tengo entendido que son 7 instituciones del Estado que tienen sus delegados en el mecanismo, más 2 personas de la sociedad civil. Estos delegados ya han sido nombrados, pero pues al ser un instrumento nuevo, al ser una legislación nueva también en el Ecuador, pues va muy atrás. Desconocemos si es que ya existe financiamiento, porque pues un mecanismo que busque defender los periodistas debe tener financiamiento como mínimo, y eso es algo que nosotros estamos viendo que está demorando, que no está en sintonía con la urgencia del contexto que estamos teniendo en este contexto. Periodistas que, como dije al inicio, están saliendo por su propia cuenta o con ayudas de fondos internacionales para salvaguardar su vida en otras ciudades o incluso en otros países. Entonces el Estado no está respondiendo a la altura de la situación, no está haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar esta situación, y ante este vacío, digamos, que tenemos de
de las acciones estatales, pues es la sociedad civil la que está respondiendo. Nosotros somos parte de un colectivo de organizaciones, medios y periodistas que estamos conformando la mesa de atención para la protección de periodistas, y esta mesa, a la que hemos denominado MAP, busca justamente atender estos casos graves cuando ya hay amenazas de peligro de muerte, amenazas de juicios y demás contra la libertad de un periodista. Pues activa esta mesa para poder ayudar de alguna manera a estos periodistas que están en grave riesgo. Y precisamente lo que usted mencionó también le iba a consultar. Sabemos que es parte de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas, MAP, y también quisiéramos saber qué acercamientos han tenido desde este espacio hacia las autoridades entrantes, para así trabajar de la mano juntos y lograr también brindar esas garantías a los periodistas, a los comunicadores. Sí, pues nosotros intentamos, digamos, acercarnos en la campaña electoral a los finalistas, tanto al señor Noboa como a la señora Luisa González, para que se comprometan con la defensa de la libertad de expresión, pero también con la puesta en marcha del mecanismo de protección de los periodistas. En ninguno de los dos casos tuvimos una respuesta favorable. Nosotros buscábamos tener un encuentro con ellos dentro de la visita del relator del relator especial para la libertad de expresión, que estuvo en Quito a finales de septiembre. Pedro Vaca estuvo acá y en el marco de esa visita queríamos que las campañas suscribiesen o hicieran un compromiso público por la defensa de la libertad de expresión. No conseguimos, les insistimos hasta el final de la campaña que se comprometan, pues definitivamente no tuvimos ninguna respuesta. Y ya cuando el presidente Noboa pues se posesionó y demás, vimos una declaración suya dentro de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, donde él decía que se compromete y que está obviamente a favor de la libertad de expresión y de prensa. Este es un anuncio que nosotros lo vamos a tener muy en cuenta, vamos a hacer un seguimiento, una auditoría efectivamente de hasta dónde llega ese compromiso, y como digo, pues ahora lo urgente es financiar el mecanismo de protección. Y además del seguimiento que ustedes van a hacer a este compromiso que ha expuesto el presidente Daniel Noboa, también quisiéramos saber cuáles son esas acciones que están realizando desde Fundación Periodistas Sin Cadenas, una organización que se creó hace ya varios años para que también los periodistas y comunicadores que nos están escuchando y que desconocen de este espacio, pues también vean la fundación como un lugar, en este caso, para que les brinde ese acompañamiento frente a casos de vulneraciones de derechos. Sí, la Fundación Periodistas Sin Cadenas primero comenzó como un colectivo de periodistas de investigación, y luego ya pues nos legalizamos como fundación en febrero del año 2020, justo antes de la pandemia. Es decir, vamos a cumplir los 4 años en febrero del 2024, a pocos meses. 4 años de estar trabajando. ¿Qué hacemos nosotros? Pues básicamente, primero promovemos el periodismo de investigación, porque pues todos los que estamos dentro de la fundación somos periodistas de investigación, pero tratamos que este periodismo se haga de manera segura para evitar pues la terrible historia de nuestros colegas de comercio que fueron secuestrados y luego asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia. Entonces nosotros buscamos y damos capacitación para coberturas seguras. Trabajamos mucho en seguridad digital, seguridad física y últimamente en seguridad editorial, que creemos que son aspectos que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo en las zonas donde vemos que el periodismo está altamente amenazado. Nosotros siempre decimos que la seguridad del periodista tiene que ser una prioridad del Estado, pero también una prioridad de nosotros mismos como periodistas en primer lugar, porque es nuestra vida, y también de los medios de comunicación. Ningún medio de comunicación puede lavarse las manos, por decir así, de la seguridad de sus periodistas, y más ahora en estos contextos. Entonces creemos que la capacitación, el diálogo, la conversación sobre estos temas son fundamentales justamente para establecer nosotros como periodistas ecuatorianos en nuestro propio contexto las mejores prácticas y las mejores experiencias para cubrir contextos tan adversos que lo estamos viendo, ¿no? Y que se nos ha venido encima. Eso es otra cosa. O sea, el aceleramiento de la violencia en estos últimos 3 años creo que nos ha
nos ha venido a todos encima y por lo tanto pues necesitamos acciones urgentes y también a todo nivel, ¿no? Desde lo personal, desde los medios de comunicación y evidentemente también desde el Estado. Este es un llamado también a las organizaciones locales, a los gremios, a los colegios de periodistas para que se sumen a esta cruzada de crear más espacios de capacitación para dar herramientas a los periodistas de seguridad integral, ¿no? En estos contextos. Y bueno, pues lo otro, nosotros también tenemos algunas iniciativas como entregar becas. 1 o 2 veces al año abrimos una convocatoria para que periodistas, sobre todo de las provincias que son los más vulnerables, que son los que están más solos, que son los que tienen más necesidades, puedan aplicar a estas becas de producción periodística, puedan sacar los temas que no han podido sacar por su propia cuenta, por falta de recursos, por falta de tiempo, por falta de apoyo editorial incluso. Entonces, pues ya estaremos con estas campañas próximamente. Y pues lo último que hacemos es incidencia, ¿no? Nosotros estamos justamente muy atrás de que se ponga en marcha este mecanismo de protección que ya está en la ley, pero no nos sirve que esté en el papel, sino que ya se ejecute, se le dé el presupuesto necesario para que sirva como un mecanismo, como su nombre lo dice, ¿no? Un mecanismo de protección en estos contextos tan urgentes. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, monitoreamos las amenazas, sobre todo las amenazas más graves contra los periodistas y pues buscamos de alguna manera sugerir medidas de protección en caso de alguna situación muy grave. Eso es lo que hacemos y pues todos están invitados a seguirnos. Estamos en nuestras redes sociales, tenemos una página web que se llama periodistasincadenas.org. Ahí hay guías para hacer coberturas seguras, ahí tenemos investigaciones sobre las amenazas del periodismo, es decir, pues tratamos de hacer un trabajo un poco transversal para poder explicar cuál es la situación del oficio en Ecuador. Perfecto, le agradecemos a Susana Morán por estos minutos para los medios comunitarios de Corape, por contarnos un poco acerca de ese monitoreo que hacen frente a los casos de violencia hacia comunicadores y periodistas en el país y un poco acerca del trabajo que hacen desde la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes, siempre es un gusto compartir con Corape nuestras experiencias. Gracias, que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio comunitario de la Red Corape. La Sierra, La Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación.